Bien, vamos a profundizar en lo que está ocurriendo, porque hoy Santiago y Estación Central entraron en fase de transición, lo sabemos, y ambas comunas han tomado resguardos sanitarios como restricciones en la atención del comercio y también mayor fiscalización en las calles. Sin embargo, desde el MinSal advierten que existe peligro de rebrote. Queremos hablar sobre esto, estamos con María Teresa Valenzuela, epidemióloga, vicedecana de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes e integrante además del Consejo Asesor COVID-19. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros y muy buenos días. Buenos días, Carla, ¿cómo está usted? Bien, a ver, estamos bien. Yo creo que en Santiago, en Estación Central, estaban esperando hace rato esta noticia, pero también estamos pendientes y preocupados de que esto no vaya a generar un problema desde el punto de vista sanitario. ¿Usted cree, doctora, que están dadas las condiciones para esta fase 2, fase de transición en comunas que son así de grandes, así de populosas y con tanta población flotante, donde mucha gente además va a trabajar? Las condiciones desde el punto de vista de los indicadores epidemiológicos, sanitarios, claro, efectivamente están esas condiciones, se cumplen con esos indicadores, pero como usted bien dice, obviamente aquí va a haber que tener una fiscalización que es tremenda, intensa, pero fundamentalmente yo creo que aquí el camino de las comunicaciones y de la educación de la población, dado que no solamente en Santiago fundamentalmente circula gente que viva en esa comuna, sino que, como usted bien dice, viene gente de muchos otros lugares. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se requiere en estos minutos? Para todo el país, campañas comunicacionales intensísimas respecto de las medidas de autocuidado, porque las condiciones, digamos, que se han dado respecto de cumplimiento de ciertos indicadores que se han ido cumpliendo a través de las distintas comunas, la verdad es que lo que hoy nos hace falta es la educación en profundidad, que todos comprendan la importancia del aislamiento cuando siente los síntomas, no esperar el PCR, y eso ha sido muy difícil que se comprenda. Entonces, por lo tanto, una campaña educacional que, sintiendo los síntomas, sintiéndose mal, fiebre, malestar, dolores musculares, inmediatamente se aísle en espera que reciba una atención y que le tomen los exámenes correspondientes como para llegar a confirmar ese caso sospechoso. También entender que dentro de lo que son las viviendas propiamente tales es muy difícil hacer el aislamiento. Entonces, por lo tanto, el sistema ha encontrado soluciones que son las residencias sanitarias que brindan una atención muy humana, muy digna, como corresponde, por supuesto, pero también con controles en salud, con un equipo de salud que los ve día a día. Entonces, por lo tanto, ¿qué habría que hacer? Generar confianza de la población en torno a las residencias sanitarias, porque en los hogares es muy difícil cortar la cadena de transmisión, es muy difícil hacer el aislamiento. Doctora, todo esto que estamos hablando es posterior al contagio. En el fondo, si me contagio, ser súper consciente de aislarme para no contagiar a otros. Pero respecto de la posibilidad de contagiarse en comunas como Santiago, como Estación Central, que son las que hoy día están capturando nuestra atención, ¿dónde están a su juicio los principales focos de riesgo? Yo pienso rápidamente en el comercio, porque son eminentemente comerciales estas comunas. En el transporte público, tomando todas las medidas, si yo voy en el metro, ¿puedo evitar que me contagien si es que voy cerca de alguien que tiene coronavirus o es bien inevitable? Depende de las distancias, depende de los tiempos y depende también, lo primero depende de mí misma, que use bien la mascarilla. Y eso lo hemos visto, ¿no es cierto? Que las personas usan la mascarilla debajo de la nariz. Y eso es cero, o sea, cero protección. Entonces, por lo tanto, hay que entender muy bien que efectivamente hay que usar bien la mascarilla. Entonces, por lo tanto, hay que enseñar a través de campañas comunicacionales el cómo usar la mascarilla y cuál es el rol de la mascarilla para convencer de que realmente es efectiva. Después de eso, es importante el distanciamiento físico, que es algo que vemos que ha costado tanto. O sea, es difícil quizás en una
sociedad donde estábamos acostumbrados a los abrazos, al saludo, al beso, es muy difícil, pero sin embargo tenemos que romper por todo este tiempo, mientras estemos sometidos al riesgo, de que nos mantengamos con un distanciamiento al menos de 1 metro. Doctora. Y por lo tanto, sí, dígame nomás. Perdón que la interrumpa, lo que pasa es que por un lado está lo que usted dice, el que a lo mejor culturalmente estábamos súper acostumbrados a los abrazos, a los besos. Yo creo que de a poco nos hemos ido acostumbrando. El tema es que hay lugares donde es inevitable estar a menos distancia, sobre todo si se desconfinan, por ejemplo, comunas como Estación Central y Santiago. No sé si hay forma de generar dentro del metro una distancia prudente. Si se genera dentro del vagón la distancia prudente, han explicado todos los expertos, fuera del vagón no se genera la distancia prudente porque es demasiada la gente que llega. Entonces, ¿qué hacer en esos focos donde no es voluntad de las personas mantenerse cerca? En realidad no se puede porque hay demasiada gente. Sí, primero es la organización de todo el sistema público como privado. En el centro hay muchas oficinas que obviamente corresponden a nuestro sistema más bien público, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, aquí lo más importante es que en realidad se puedan diferir horarios de entrada y horarios de salida, que las jornadas laborales no sean lo extensa, qué sé yo, que es todo un día de trabajo. Aquí también es muy importante el tiempo de contacto. Entonces, por esa razón que si se está usando mascarilla, si se tiene cierto distanciamiento, la verdad es que igualmente cada cierto número de tiempo debería haber una salida de la gente por turnos y por lo tanto hacer claramente aireación, abrir ventanas, ¿ya? Y después volver a entrar nuevamente, pero tiene que haber ciertos turnos. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una organización, una planificación de cómo ingresar a todos esos trabajos. Doctora, ha habido expertos que discuten la palabra rebrote. Dicen que en el fondo no puede ser un rebrote si todavía el virus no está controlado. Otros dicen que tenemos que esperar a que haya rebrotes, otros hablan de una nueva ola de contagios. No sé cuál de todos los conceptos a usted le parece el más asertivo, pero también preguntarle eso, si es que es inevitable pensar que en la medida que nos vamos desconfinando, de todas maneras vamos a volver a tener un repunte en el número de casos activos. Ya, vamos a retomar ahí el contacto con la doctora porque algo nos pasó con la conexión, pero es interesante este punto. Hay un estudio de Clapes UC, durante este fin de semana se dio a conocer, que dice que el momento en el que se toma la decisión de reabrir es fundamental para saber qué tan contenida o grande va a ser la próxima ola de contagios, porque es inevitable, así lo plantean varios expertos. Por eso también decía que hay una discusión respecto del concepto. Lo que sí está claro es que en la medida que nos vayamos desconfinando con el coronavirus, vamos a tener nuevos casos activos. Doctora, parece que ahí ya retomamos el contacto. A ver, hábleme, ¿cómo está? A ver. Ahí sí, ¿usted me alcanzó a escuchar la pregunta? Totalmente, totalmente, Carla. Lo que pasa es que cuando existe nuevos casos, esta nueva ola que se produce a continuación de cuando se ha tenido esta gran epidemia, ¿no es cierto?, con cerca de 7.000 casos, a veces promedio diario, país, resulta que siempre todos los países han visto que se producen nuevos brotes que son mucho más pequeños que el gran brote que se tuvo, ¿no es cierto?, en el mes de mayo, junio. Pero sin embargo, lo importante es que en la medida que se cumpla el paso a paso, que en nuestro país se ha aplicado muy bien, ¿no es cierto?, cuándo se da un paso, cuándo se da el siguiente, y eso si lo cumplimos a cabalidad, la verdad es que la población se verá mucho menos afectada. Si no cumplimos este paso a paso y se nos genera un aumento de la movilidad y una falta de cumplimiento del distanciamiento físico y el uso de mascarilla, la verdad es que esto puede ser bastante más alto, porque en el fondo, a pesar de esta gran epidemia que hemos tenido, sabemos que el porcentaje de la población que ha generado defensa, ¿no es cierto?, contra este virus es baja todavía. Entonces, por lo tanto, por eso es que siempre va a existir este riesgo de nuevas infecciones en la medida que
se vayan relajando las medidas. Pero por eso es que es importante que sigamos calma, con mucha tranquilidad, con gradualidad, el paso a paso, cumpliendo las medidas sanitarias que se nos han enseñado. Doctora, hay muchas personas que al ver que entran en una fase un poco menos severa, que pasan de cuarentena a transición, por ejemplo, sienten que esto obedece a que el virus está más controlado. Hoy día el virus está más controlado. Venía en la prensa una información que obviamente alerta, porque decía que en 11 de las regiones de Chile han aumentado el número de casos. Entonces uno dice, ¿no es un contrasentido empezar a hablar de desconfinamiento de un paso a paso cuando en realidad tenemos aumentos de casos en varias de nuestras regiones, en la mayoría? Sí, efectivamente el virus circula, la velocidad de transmisión, digamos, va cambiando de región en región, ¿ya? Y por lo tanto es importante considerar eso, pero claramente hay que ver las razones de por qué aumentan esos lugares. Entonces, a sabiendas de las razones por las cuales aumenta, es que en realidad se tienen que tomar las medidas de control mucho más intensas. Pero fuertemente ha sido por aumento de la movilidad, ¿ya? En la cual no se considera que esto no es una apertura total. El cambiar de una fase a otra está todo señalado lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero si eso no se comprende, por eso es que siento que tiene que haber campañas comunicacionales intensas. Sí, pero el aumento de la movilidad me imagino que es algo que es esperable cuando uno pasa de cuarentena a transición, ¿o no? O sea, hoy día en Santiago y en Estación Central podemos tener mucha gente que hasta la semana pasada no podía trabajar y que ahora sí lo va a poder hacer, ya no de manera telemática, sino que presencial. Podemos tener mucha gente que hasta la semana pasada no iba al supermercado, pero ahora siente que sí lo puede hacer. ¿No es lo esperable que la movilidad aumente? Sí, obviamente aumenta, pero tiene que aumentar en un porcentaje que realmente sea controlable. O sea, en el fondo, por ejemplo, si se sale a vitrinear o a comprar, qué sé yo, 3 veces al día, eso no tiene sentido. Entonces, por lo tanto, yo creo que en la medida que mantengamos este respeto, porque no es miedo, sino que es el respeto a no enfermarme y para no enfermar también a todo mi alrededor, porque sabemos que la mayor cantidad de casos se produce en los contactos más estrechos de las personas. Entonces, por lo tanto, lo importante es que cada uno de nosotros tenga conciencia de que tengo que, por ejemplo, organizarme de ir una vez a la semana a un supermercado o en realidad evitar, por sobre todo los medios, evitar las aglomeraciones. Eso es lo más importante, evitar las aglomeraciones y siempre protegido. Doctora, ¿está claro el criterio, usted también es parte del Consejo Asesor del COVID-19, con el que se da un paso atrás? Se lo pregunto porque dentro de las comunas que han entrado a esta fase de transición está, por ejemplo, Ñuñoa. Y ya la semana pasada se reportaba que Ñuñoa ha duplicado la cantidad de casos desde que entró en transición. Entonces, muchos habitantes de esa comuna se estarán preguntando si no tendrán que ir un paso atrás. Y más allá de lo que pase con Ñuñoa, ¿está claro o ese criterio cambia de comuna a comuna, obedece a circunstancias locales y particulares? ¿Cómo se toma la decisión de retroceder? Bueno, como esta medida se tomó, por ejemplo, inicialmente para 7 comunas, después se van agregando más comunas, ¿no es cierto? Providencia, después en la parte de Santiago Centro, Estación Central. Entonces, por lo tanto, está claro también cuándo se retrocede. O sea, en el fondo, lo importante es que en ciertas fases, por ejemplo, la que nos encontramos, que es de transición, se deben cumplir con indicadores tales que, por ejemplo, el número reproductivo efectivo que tiene que ser bajo 1. Si esto no sube sobre 1, obviamente hay que retroceder. También el número de casos nuevos. El número de casos nuevos es muy importante. Entonces, como usted bien dice, Ñuñoa efectivamente ha tenido un incremento durante estos 14 días en los cuales nos encontramos en fase de transición. Entonces, hay que plantearse cómo está la búsqueda de casos en esa comuna, cuántos exámenes PCR se están haciendo, en quiénes se están haciendo, se están haciendo en sintomáticos o fuertemente se están haciendo en búsqueda activa. Entonces, el conjunto de todo esto es la medida de retroceder. Pero ojalá
que eso no sea. Ojalá que sigamos avanzando en forma ordenada. Es lo que más deseamos, porque lo que más deseamos, ¿no es cierto?, es valorar la libertad, valorar el que podamos estar sanos. Así que, por lo tanto, todo eso está acá bien estipulado. ¿En qué momento hay que retroceder? Doctora, le quiero preguntar por las señales que se dan, porque evidentemente aquí hay un llamado a la ciudadanía a responder con esta cautela, esta mesura, el autocuidado, seguir con todas las medidas, etcétera, para que no tengamos una falsa sensación de seguridad. Esto no es salir del coronavirus, es salir con el coronavirus y tratar de lidiar con él y retomar una mediana y muy mediana normalidad. Pero, por ejemplo, ahora el MinSal va a comenzar a dar el balance del coronavirus, ya no todos los días, lo va a hacer 3 veces a la semana, o sea, lunes, miércoles, viernes, entiendo. Esa es una buena señal porque tengo yo la impresión, no sé si usted la comparte, que a lo mejor eso podría ser interpretado como que estamos mejor, y no sé, y no estamos tan seguros de que estemos tan mejor. Estamos mejor, efectivamente, pero es una mejoría súper endeble que hay que estarla monitoreando muchísimo. ¿Usted está de acuerdo con esa señal, por ejemplo? Sí, yo estoy muy de acuerdo. ¿Sabe por qué, Carla? Porque hemos transformado esta pandemia en lo que se llama numeritis. O sea, números, 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 números. Y de verdad creo que en este momento lo que más hace falta es otro tipo de mensajes. Obviamente que sin todos tener acceso, porque existen varias páginas en las cuales ya hoy día cada uno de nosotros puede entrar, mirar y observar el número de casos que se están generando. Pero sin embargo, los mensajes de nuestras autoridades deben ser mensajes de confianza, deben ser mensajes de entender, por ejemplo, por qué hay rebeldía frente a tomar las medidas sanitarias. Hay que tener otro tipo de mensajes mucho más humanos. Entonces, por lo tanto, no transformar esta pandemia en una numeritis, porque la educación no se hace a través solamente de los números. La educación se hace a través de mensajes claros de cómo protegerme, cómo proteger a los demás, con afecto, con un mensaje de cariño, un mensaje de cercanía, con mensajes de confianza. Pero tanto número como que nos tiene realmente a veces, muchas veces mareados. Bien, pues doctora, le queremos agradecer, corrijo, es miércoles, viernes y sábado donde se va a dar este Sí, informe del exacto. MinSal, domingo, no sábado, domingo, me corrigen, así que vamos a estar bien atentos de todas maneras. Muchísimas gracias por habernos dado también su mirada, y hoy día estamos monitoreando muy fuertemente lo que está pasando en Santiago y en Estación Central. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla, para usted también. Una buena semana. Nos vemos.